Abre el Zoom de quinto plomo. Les comparto entonces y vamos a comenzar. Espérenme, voy a agarrar una cosita. Ya, ahora sí. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Sí, pero Ya, activen sus cámaras, por favor. espera un ratito. Ya, les espero un ratito. Pueden ir abriendo sus libros en la página 162. Ok, perfecto. Tengo presentes a Kazuko, Francesco, Iago, Esteban, Dafne y Abril. ¿Qué habrá pasado con Sabrina, Adrián, Luz, Abigail? Profe, la Diana cuelga medio modo en mi celular y ha dicho que va a llegar tarde. Que le dejan Sí. entrar, por favor. Dice. Ah, ok, gracias Esteban. Entonces la vamos a dejar entrar un poco tarde. Em, ya. Entonces, bueno, lo primero que dice el libro en la página 162, si es que ya han abierto, necesito sus cámaras, por favor, activadas. Yo, discúlpeme, para que sea justo, también voy a activar la mía y ya está. Ya. Entonces, ya. Lo primero que van a ver en la página 162 es formas verbales simples y compuestas. Ahí está la Abigail, ya está llegando. ¿Qué quiere decir como, bueno, los verbos, como ya hemos dicho varias veces, son las palabras que expresan Profesor, acciones? perdón por ingresar tarde. Buen día, Abigail, no te preocupes, ya me había dicho el Esteban que has avisado que ibas a tener que retrasarte un poco. Por favor, Sí, abrí tu... gracias. Es que se estaba reiniciando mi antigua computadora, así que estoy pasando acá. Está bien. Abrí tu libro, por favor, Abigail, en la página 162. Ya. 162. ¿Ya? El Adrián también está entrando. Ya, entonces, como les decía, el libro en esa página, el título es Formas verbales simples y compuestas. Como hemos dicho, los verbos son las palabras que expresan acciones. Entonces, cuando dice simples y compuestas, se refiere a verbos que son así, una sola palabra, el verbo como tal, o algunas acciones que son un poco más complicadas y para expresarlas utilizamos varios verbos. Eso ustedes lo hacen todos los días, aunque tal vez no siempre nos ponemos a pensar en cómo utilizamos esos verbos. Entonces les voy a dar ejemplos. Lo primero que he hecho ha sido, vamos a fijarnos en la pantalla y de ahí recién vamos a ir al libro, ¿ya? Lo primero que hemos hecho, lo primero que he hecho, perdón, en este PDF que les mandé. Adrián, buen día. Tienes que poner tu libro en la página 162, por favor. Sí, profe, Y pero estoy en la casa de mis abuelos y no traje mi libro. no lo tienes. No, Ya, qué macana, Adrián. Tienes que tratar de llevar tus libros si es que te van a cambiar de lugar para que de todos modos los tengan. Profe, no encuentro mi libro. Ya, por esta vez, Abigail y Adrián, sin sus libros, no se preocupen, pero, ¿qué se dice? Presten atención, ¿ya? Primero vamos a fijarnos de todos modos en la pantalla y de ahí recién vamos a ir al libro. En general, por favor, cámaras activadas. Yago, Esteban, Adrián, Kazuko. Les ruego que activen sus cámaras. Entonces, bueno, para Adrián que acabas de ingresar y para Abigail que estabas buscando tu libro, les repito. profe, tengo fallos de internet. Ya, entonces sin la cámara activada, Adrián, gracias por avisarme. Para ustedes justamente, pero Adrián y Abigail, que no estaban desde el principio, lo que les estaba diciendo a las personas que sí tienen su libro es que, como van a poder ver en la 162, el título es Formas verbales simples y compuestas. Y cuando decimos simples nos referimos a los verbos que son una sola palabrita, y cuando decimos compuestas nos referimos a los verbos que son dos verbos combinados, o algunas veces más, tres puede ser. ¿Ya? Entonces, cuando decimos perífrasis verbal, que parece un poco complicado, pero que van a entender en esta lección de qué se trata,
nos referimos justamente a verbos, no, mejor dicho, nos referimos a acciones que para expresarlas necesitamos utilizar varios verbos, no uno solo. Entonces, justamente las formas verbales que serían, en este caso, las compuestas. Ese es en realidad el tema principal de esta lección, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, en lección 42, ¿no? Hoy día es 16 de octubre. Lo primero que he puesto acá es hacerles recuerdo a la lección 39. Les voy a poner la lección 39 que les había mandado antes y ya la hemos llevado, la de los complementos, que era un poquito complicada igual. Lo que habíamos expresado en la lección 39 es que este concepto, la transitividad, quería decir que hay verbos que necesitan más detalles para entenderse y hay verbos que no necesitan más detalles. ¿Ya? Por ejemplo, les ponía, yo puedo decir, yo quiero comer y acabar ahí mi oración. Yo quiero comer, punto. Ahí se acabó mi oración. Pero no puedo decir, yo quiero hacer y no continuar diciendo algo más, porque me van a preguntar, ¿hacer qué? ¿Qué quieres hacer? El verbo hacer es un verbo que necesita más detalles, por lo tanto. ¿Ya? Entonces concluíamos los verbos intransitivos. Buenos días, profesor. Buen día, Francesco. Concluíamos que los verbos... 42, ¿Qué, perdón? 140 y 32. 162, Francesco, 62. Concluíamos entonces que los transitivos son los que necesitan, perdón, los que no necesitan, ¿cómo está acá? Los transitivos son los que sí necesitan un complemento y los intransitivos los que no necesitan. ¿Ya? Es decir, más información, a eso nos referimos con los complementos. Entonces, si volvemos a la lección de hoy día, aquí dice eso justamente. En la lección 39 vimos que la transitividad era la propiedad de que ciertos verbos necesitan más detalles para entenderse bien. Por ejemplo, otra vez, no puedo decir yo quiero hacer, necesito decir yo quiero hacer la tarea, yo quiero hacer más amigos, yo quiero hacer mercado. Tengo que completar con esas cosas que acabo de decir después de hacer, son complementos, tengo que completar con complementos para que se entienda qué quiero hacer. Solo así se completa mi verbo porque es un verbo transitivo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poder ver más ejemplos. Miren, verbos intransitivos y verbos transitivos. Los intransitivos, por ejemplo, se debe decir quiero vivir. Este sería un verbo intransitivo porque no necesita más complementos. Quiero vivir, punto. Pero no puedo aumentarle un complemento a ese verbo como, por ejemplo, quiero vivir la goma. Quiero vivir la goma, ¿les suena muy claro o les parece medio raro? Medio raro, profe. Sí, profe, raro. Quiero vivir la goma. Rarísimo. Ya, entonces quiero vivir la goma, suena raro y tal vez no nos damos cuenta al principio por qué, pero la razón es esta que les acabo de explicar. Es porque es un verbo que no necesita complementos, quiero vivir. También puedo decir quiero vivir en casa, pero hay algunos complementos que no voy a poder poner, como por ejemplo este, quiero vivir la goma. Y aquí un verbo que sí o sí necesita complemento, un verbo transitivo. Miren, no se debe decir quiero morder y punto. Ahí no se puede acabar mi oración porque me van a preguntar otra vez, ¿qué quieres morder? Pero sí se puede decir, quiero morder la goma. En este caso sí puedo aumentarle ese complemento. Y se termina de entender la idea de que lo que quiero morder es una goma. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, los verbos transitivos son los que sí necesitan un complemento, los que necesitan que explique más cosas aquí atrás. ¿Ya? Pero esto que acabo de explicarles no serían los verbos compuestos que vemos en la página 162. Sería verbos con complementos. Y les estoy haciendo recuerdo para poder notar la diferencia con lo que son combinaciones. Por eso el subtítulo dice complemento o combinación. Esto que acabamos de ver acá serían complementos. Cuando aumentamos más detalles aquí, después del verbo, acá, después de morder. Eso es un complemento. ¿Ya? Acaba de llegar la Sabrina un poco tarde. Ya. Entonces, pasemos a la siguiente. Perdón, esperen un ratito. Entonces, ¿pero qué pasa? Con los mismos verbos, voy a mantener morder y vivir.
¿Qué pasa si yo digo, aquí, fíjense estos dos ejemplos del principio, dice, voy a morder la goma o voy a vivir ajetreadamente? Aquí hay tres ejemplos: agua, café y té. Sí, no, esta es una manera de mostrarles visualmente, pero bien que te fijes, Francesco, enseguida vamos a llegar a eso. Agua, Eh, café, a- agua, café. Acaba de llegar la Sabrina. Buen día, Sabrina. Estamos en la página 162 del libro, ¿ya? Ok, profe. Entonces, bueno, ya nos hemos pasado una de las diapositivas, Sabrina, pero cuando aumentamos más detalles sobre el verbo, son complementos. Pero esos detalles, fíjense, ninguna de estas palabras es un verbo. La palabra la es un artículo, la palabra goma es un sustantivo, o sea, un nombre. Estas dos palabras no son verbos. Vivir sí es un verbo. Y acá, la goma, tampoco son verbos. Pero aquí al principio sí tengo un verbo, dice quiero. Y aquí dice quiero también. Y lo mismo, digamos, acá, si digo voy a morder la goma, ¿esa oración les tiene sentido o Sí tiene sentido, profe. Claro, sí, sí, no sí, ve? sí. Sí, entiendo. Ahora, en esta oración que acabo de marcar en azul, qué palabras son verbos? Perdón, quiero decir. ¿Mm? Profe, soy Diana Cuella y le quiero decir que una tiene sentido y la otra no tiene sentido. ¿Cuál no tendría sentido, Abigail? Todas Voy tendrían a sentido. vivir ajetreadamente. ¿Ah? Por si acaso. Ya, estoy de acuerdo con El el verbo es Esteban. morder, profe. Ajá. Sí, Abril, ese es uno de los verbos, pero hay más. Y tiene razón el Esteban, estoy de acuerdo con él, Abigail. En realidad, los dos ejemplos tienen sentido. Ahora, ¿cuáles son los verbos? Aquí hay morder. ¿He escuchado por ahí un voy? Voy es el verbo también. Ujú. Voy, profe, voy. Voy es para decir primera persona, o sea, yo, del verbo ir. Por eso aquí lo tenemos en paréntesis, esta partecita, ir. Entonces dice, voy a morder la goma. Voy a vivir ajetreadamente. Entonces, si se fijan, digamos, vamos a fijarnos solamente en el primer ejemplo. Tenemos un verbo morder, pero tenemos otro verbo acá. Y juntos estos dos verbos, ¿qué significan? ¿Me podrían explicar en sus propias palabras? Al profe que yo voy a morder la Voy a goma. morder la goma. Ya, Voy a mordisquear. voy a mordisquear. Si digo voy a morder la goma, ¿significa que ya la estoy mordiendo en este momento? No, que ya que vas a morder la goma en el futuro, puede ser, profe, en un minuto, un segundo. Exacto. Entonces, no significa que la estoy mordiendo ya mismo, sino significa que en el futuro, en cualquier momento, como dices, Esteban, la voy a morder, ¿no es cierto? Ese es entonces Sí. un ejemplo de un verbo que tiene, como les digo, combinación. Dos verbos que están combinados para poder expresar algo. Esto sería lo que estamos buscando para la lección de hoy día. Eso es lo que nos interesa. Un verbo que son en realidad dos verbos. Voy a morder la goma. ¿Ya? Porque imagínense que yo agarro este verbo y lo borro. ¿Qué tenemos de resultado? Voy a la goma. ¿Eso qué sentido tendría? Voy a la goma, no tiene sentido. Y otra vez ya no suena bien, ¿no ve? Necesariamente no puedo separar esos dos verbos. Están fusionados, necesitan trabajar juntos como si fuera una fusión de Dragon Ball, qué sé yo. Necesitan, no pueden separarse. Necesito el morder. Ahora, fíjense si digamos yo borro el verbo voy, ¿qué pasa? A morder la goma. A morder la goma. Bueno, creo que sí tendría sentido. Sí, ¿no es cierto? Puede parecer un poco como hablan los españoles, digamos, a morder la Ah, goma, como porque tratando de instarnos a... los que ¿Perdón? le dicen a sus amigos que vamos a morder la goma.
Claro, como que los estuvieras tratando de animar a que lo hagan, ¿no? Mm. Sí, pero de todas maneras ha cambiado el sentido, ya no significa lo mismo. Entonces, si queremos expresar lo que estábamos diciendo, que en cualquier momento, no todavía, pero en adelante voy a morder la goma, tenemos que usar estos dos verbos sí o sí. Voy a morder, con un a aquí al medio, ¿ya? Lo mismo con voy a vivir, en este caso ajetreadamente. Entonces, lo que pasa es que estos dos verbos, vivir y morder, no los estoy usando con un complemento, como aquí arriba estábamos usando la goma, digamos, aquí después del verbo, sino que los estoy combinando con otro verbo que viene adelante. ¿Ya? Ese verbo es el verbo ir, solamente que, como les digo, está conjugado a la primera persona. Voy. ¿Ya? Esos son combinaciones. Combinaciones igual que cuando combino, por eso les he puesto el dibujito, agua con café molido. Entonces, como resultado, tengo una bebida caliente que se llama café. Pero sí o sí necesito combinar las dos cosas. No me va a resultar el resultado final, este de acá, si no combino las dos cosas de la izquierda. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Ya. Entonces sí o sí necesito las Sí, dos. profe. Ya. Entonces hasta ahí están todo conmigo bien, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ya, me alegro. Entonces pasamos a la siguiente. Nadie más. Sí, pero a ver, entonces, ya sabemos que lo que nos estamos fijando no son complementos del verbo, sino combinaciones de varios verbos. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. ¿Y cómo se llaman las combinaciones oficialmente? Justamente el título de la lección es el nombre de las combinaciones de varios verbos. Perífrasis verbal. Entonces, ahora sí, el nombre es un poco complicado, pero acuérdense, cuando digo perífrasis verbal, significa dos verbos combinados para expresar una sola acción. ¿Qué sería perífrasis verbal? Kazuko. 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 A ver, Abigail, que estás levantando la mano. Yo le quería preguntar si le podía explicar sobre la paráfrasis verbal, el primero. Ya. No hay que confundir con paráfrasis, porque hemos llevado una lección que se llama paráfrasis, que significa volver a escribir un texto con nuestras propias palabras, sin quitarle las ideas. ¿No ve? Poner otra vez en otras Eh, palabras. No es eso lo que estamos diciendo, Profe, paráfrasis. Es perífrasis. yo sé, profe. Es Ya. la. mm, Espérame, Abril, un ¿Profe puede segundito. decir? Estamos... un segundito, Abril, es que estaba primero la Abigail. Te escucho, Abigail, entonces. ¿Qué es es la el, perífrasis? Pero tienes que decirlo es conmigo, a el ver. tiempo del, Pe- es el tiempo del verbo del personaje, profe, del pasado. No, no, no. Eso no está bien, Abigail. Perífrasis. ¿Cómo se dice? Perífrasis. Profe, ya puedo decir. Ya. Enseguida, Abril, espérame un segundo. Perífrasis verbal. A ver, escuchemos al Abril. Es una combinación de dos verbos. Ya. Exacto. Que no se puede separar. Decimos combinación porque no se pueden separar. Como hemos visto aquí arriba en el ejemplo, Listo. si yo borro morder, va a sonar voy a la goma. Y si yo borro voy, va a quedar a morder la goma. Ninguno de los dos ya significa lo mismo, o incluso uno de esos dos no tiene sentido. Cuando digo combinación de verbos, significa que no los puedo separar. Sí o sí van juntos. Eso es perífrasis verbal, ¿ya? Pero quisiera preguntar, por favor, a las personas que no siempre participan para que me asegure de que están acordándose. Adrián, ¿qué es perífrasis verbal? ¿Qué acabamos de decir? Mm, La perífrasis verbal es, digamos, podría ser, Tienen que prestar atención, acabamos de decirlo. Perífrasis verbal es combinación de dos verbos. Dos verbos que están combinados y no se pueden separar.
Y porque no se pueden separar, son una sola acción. Casi es como si Adriana, fueran pero un solo verbo. Dime, Francesco. verbal es la combinación de dos, ¿Dos de qué? Dos cosas. dos cosas. Ya. Una combinación es la combinación de dos cosas. Cuando es perífrasis verbal, es combinación de dos verbos, no cualquier cosa de este mundo, sino verbos, específicamente. ¿Ya? Por eso les he puesto como el... Ayúdense a acordarse con este dibujito, digamos. Imagínense que el agua, que el agua es un verbo y que el café es otro verbo. Sí o sí los dos tienen que estar combinados para dar este resultado. Este resultado, el café ya en su tacita, eso sería una perífrasis verbal, digamos, ¿ya? Ahora van a hacer algunos para que podamos ver cómo funciona. Entonces, aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede hacer una perífrasis verbal, combinaciones, como les digo. Profe, soy Abigail. ¿Le puede leer la del pasado perfecto, por favor? Ya, espérame un ratito, Abigail. Entonces, aquí dice las dos razones, digamos, generales por las que se puede hacer estas combinaciones de verbos que estamos estudiando, las perífrasis verbales. Puede ser para expresar algunos tiempos. Cuando digo expresar tiempos, es como decir presente, pasado, futuro, las formas en que se puede conjugar un verbo para explicar en qué momento ha ocurrido algo o va a ocurrir, ¿ya? Y cuando digo acciones complejas, simplemente son cosas como, por ejemplo, lo que estábamos viendo, ¿no? De voy a morder, que son como, no son precisamente un tiempo, son solamente como acciones que no se pueden expresar con un solo verbo, porque como dice, digamos, el Esteban, voy a morder no es morder a secas, es morder en algún tiempo en adelante, no ahora mismo, ¿no ve? Entonces, a ver, ya, Abigail, si quieres leer, te escuchamos algunos tiempos del verbo, esto que está en azul. Ya. Claro, por eso. Algunos tiempos del verbo. De seguro que van a estar abiertas las... Samantha, por favor. Algunos tiempos del verbo. Pasado perfecto. He ido a casa de mi amigo. Futuro compuesto. Cuando vuelvas, habré terminado de barrer. Ya, hasta ahí está bien. Muchas gracias, Abigail. Entonces, como se fijan, aquí les he puesto en negrita los dos verbos. Los dos verbos que estaríamos combinando en una perífrasis verbal. Aquí el verbo he y el verbo ido. Aquí el verbo habré y el verbo terminado. Cuando digo he ido a casa de mi amigo, ¿a qué me estoy refiriendo, Luz? Luz, Calizaya. Profe, yo... Un ratito, espérame, te ruego, Esteban, por favor. Quiero hacer participar a las personas que no han hablado todavía. Luz, ¿me podrías responder, por favor? Te ruego. Luz. No hay la luz. Yago. ¿Me podrías responder, Yago, por favor? ¿Profe? Yago, ¿has prestado atención un poco a la clase? Sí, profe. Ya. ¿Qué sería entonces una perífrasis verbal, Yago? Generalmente la paráfrasis verbal se usaría para dos cosas. Ya. Yago, tienes que estar atento, por favor, a la lección. Hay correcciones que te quiero hacer. Primero, no se dice paráfrasis verbal, se dice perífrasis verbal. Fíjense biencito en las vocales. Aquí dice P, primero con E y luego con I. Entonces eso se dice perífrasis. ¿Ya? Perdón, profe. Y lo siguiente es que no hemos dicho que sirva para dos cosas, sino que es la combinación de dos verbos para decir una sola acción, combinación. Como cuando combinamos, les he mostrado por eso el dibujo, agua con café. Combinamos estos dos ingredientes y tenemos un resultado que ya es la combinación de los dos. Si falta cualquiera de estos dos ingredientes, no vamos a obtener el resultado.
Lo mismo pasa con los verbos que se combinan en una perífrasis verbal. Necesitan estar los dos juntos. ¿Me entiendes, Yago? Sí, profe. Ya, entonces, una pregunta, Yago. Aquí, la oración que te estoy marcando en azul dice, he ido a casa de mi amigo. ¿Qué significa? ¿Qué acción hay en esa oración? Que, que ha ido, o sea, que, por ejemplo, ha estado ahí. Ha estado ahí, ¿no es cierto? Si yo te digo esa oración, Yago, significa que va a ir a la casa de su amigo, ¿estarías de acuerdo? No, porque si no hubiera dicho voy a ir. Ajá, exacto, voy a ir. Entonces, por eso decimos algunos tiempos del verbo aquí, donde ahora te estoy marcando, perdón, acá. Puedo usar la perífrasis verbal para explicar el tiempo en el que he hecho las cosas. Puedo decir voy a ir en el futuro, pero también puedo decir he ido a casa de mi amigo. Y eso significa, como dices, que he estado ahí. Ya no estoy necesariamente, sino que estuve antes. ¿No es cierto? Sí, profe. Ya. Pero lo que me interesa que te fijes, Yago, es que para expresar esa idea que me dices de que he estado antes, ya no estoy ahora, necesito utilizar dos verbos. Primero el verbo he y luego el verbo ido, los que están marcados aquí con negritas. Los dos juntos se combinan, eso sería una perífrasis verbal, estos dos verbos combinados. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué es entonces perífrasis verbal, Yago? Es la combinación de dos de ¿De dos dos qué? verbos tienen un nombre que suena difícil, pero ahora No me lo digas leyendo de la lección, dímelo en tus propias palabras. ¿Qué significa? por decir sería combinar algo, por ejemplo, si no combinaríamos el agua y el cemento, no tuviéramos paredes, no tendríamos Ajá. casa. O sea, el cemento y el agua es una combinación para hacer el cemento. Ya, claro, estoy de acuerdo. Es exactamente el mismo ejemplo que del café, solamente que con construcción, digamos, ¿no? Lo que es importante que no te olvides, Yago, es que para la perífrasis verbal no combinamos cualquier ingrediente de esta vida, sino solamente verbos, ¿ya? Combinación de verbos. Ya, muchas gracias, Yago. Ahora voy a preguntar a Sabrina. Sabrina, ¿me escuchas? No te desconectes totalmente, Yago. De todas maneras, aunque no te esté haciendo participar, tienes que seguir en la lección. Por favor, todo está apagado ahorita, Sí, tu profe. micrófono y tu cámara. Espérame, Sabrina, un segundito. Yago, necesito que actives tu cámara. Gracias. Sabrina, ¿qué hemos dicho que es perífrasis verbal? Que se unen mucho dos verbos. Ajá, que se unen dos verbos. Ahora, cuando yo leo esta oración, la que te estoy marcando en azul ahora, cuando vuelvas, habré terminado de barrer. ¿Qué significa? Que, que cuando una persona vuelva ya no barrera. Ya, más o menos. Yago, tu cámara sigue apagada. Te estoy insistiendo, por favor, que no la apagues. Kazuko igual, bueno, Adrián ya me dijo del internet. Y Luz, no te puedo contar tu asistencia si no me respondes absolutamente nada. Sabrina, entonces, sí, que cuando vuelva, quien sea la persona a la que le esté hablando, ya no voy a estar barriendo. Pero ¿qué va a haber pasado? ¿Por qué ya no voy a estar barriendo? No Porque ya rayen, habré terminado. no rayen, Porque por la favor. persona ya habrá terminado de barrer. Ajá, va a haber terminado de barrer, ¿no es cierto? Ujú. Ya. Si además de no responderme van a rayar, por favor. Ahora sí va a ser un desastre. Ya. Voy a haber terminado de barrer. Entonces, una vez más,
Cuando el Yago nos ha dicho, he ido a casa de mi amigo, significa que estaba ahí, ya no estoy más. Eso se expresa con dos verbos. Y aquí igual, para expresar que todavía no he terminado, pero que cuando ocurra algo, cuando tú vuelvas, yo ya voy a haber terminado de barrer, otra vez necesito expresarlo en varios verbos. De hecho, más de dos, pero los principales son estos dos. Habré terminado, que ya ha concluido la acción, pero que va a concluir en el futuro. Si se fijan aquí, barrer también es un verbo. Entonces, todo lo que tenemos aquí son verbos combinados. Por eso estamos viendo combinaciones de verbos. ¿Se entiende hasta ahí, Sabrina? Sí. Ya, gracias, me alegro. Ahora vamos a pasar a acciones complejas. Dafne, ¿me podrías leer esto, por favor? Dafne. Dafne. Profe, Dafne, ¿podrías leerme lo que está marcado en azul ahorita, por favor, en la pantalla? Acciones complejas, perífrasis, composición y en crítico tengo que explicar lo que pasó. Perífrasis con preposición. Este año empecé a estudiar en el Martín Cárdenas. Ya, gracias, Dafne. Entonces, lo que tenemos en este caso es acciones complejas. Ya no se refiere al tiempo, digamos, en el pasado o en el futuro. Entonces aquí, otra vez es un poco chistoso porque la palabra enclítico suena un poco rara, pero preposición más enclítico me refiero a las partes que están aquí subrayadas. Fíjense, aquí tengo una palabra subrayada y aquí al final tengo, no una palabra, tengo la colita de la palabra explicar subrayada, este T. Entonces dice, tengo que explicarte lo que pasó. Y estoy utilizando dos verbos combinados otra vez, una perífrasis verbal. El verbo tengo primero y luego el verbo explicarte. Juntos los dos funcionan para expresar esta idea. ¿Qué quiere decir cuando digo tengo que explicarte lo que pasó, Dafne? Dafne. Profe, ¿Qué quiere decir cuando... ¿Qué significa esta oración? Tengo que explicarte lo que pasó. es como, digamos, yo no entendí nada y viene una persona y me dice, a ver, te voy a explicar todo lo que no entendiste. Ya. Quiere decir que ya he explicado, que voy a explicar, que quiero explicar, que necesito explicar. ¿Cuál de las opciones que acabo de dar? Dafne. Profe, ¿Cuál de las opciones que acabo de darte significa esta oración? Voy a explicar, ya expliqué, quiero explicar, necesito explicar. ¿Cuál? ya expliqué. No, Tengo que explicarte significa ya expliqué. no. Te repito, tengo que explicar significa ya expliqué o voy a explicar o quiero explicar o necesito explicar. ¿Cuál de las cuatro? Quiero explicar. Ya. Bueno, podría ser entre quiero explicar y también necesito explicar, como que es importante que lo haga, no puedo no explicarte. Es urgente, puedes decir. Porque la palabra tengo significa un poco como algo que es obligatorio. Tengo que, ¿no ven? Tengo que hacer la tarea. No es como quiero hacer la tarea. ¿Te das cuenta? Quiero hacer la tarea es, qué hermoso, me encantan las tareas del colegio. Por el amor de Dios, no puedo parar de hacer tareas. Es mi pasión. Pero en este caso, si dices tengo que hacer tareas, se entiende que ya no es algo que haces con gusto. Tal vez sí, pero necesariamente lo haces por obligación. Es obligatorio. No tienes opción de no hacer. ¿No ve? Sí. Entonces aquí tengo que explicarte, es lo mismo. No tengo opción. No tengo otra opción. Tengo que explicarte. ¿Ya? Ya. Ahora, la diferencia de este con, digamos, los que hemos visto arriba de los tiempos, con la Abigail y con la Sabrina, perdón, y con el Yago, aquí abajo la diferencia es que necesitamos, como les digo, otras palabritas. Aquí en el medio tenemos una preposición que. Aquí en el medio tenemos una preposición a.
Y además aquí en el primer ejemplo tenemos lo que les he dicho, un enclítico. No es importante que se acuerden ese nombre demasiado. Es el más importante que hay que aprender hoy día es perífrasis verbal. Pero esta palabrita enclítico significa simplemente lo que les he subrayado aquí al final. Sí, qué Explicarte. chido. Y ahora vamos a entender a qué me refiero con eso. A ver, voy a preguntar al Adrián. Adrián, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Tengo una pregunta para ti, Adrián. Cuando digo tengo que explicarte lo que pasó y luego digo tengo que explicar lo que pasó, ¿qué cambia entre tengo que explicarte y tengo que explicar? Digamos, cuando dice tengo que explicar lo que pasó, es como decir tengo que contar lo que pasó. Ya. Y cuando digo tengo que explicarte, ¿qué ha cambiado? Cambia que solo me lo tienes que decir a mí. Ajá, exacto. Bien, Adrián. Entonces, ¿se dan cuenta? Ustedes entienden. Tal vez no saben lo que significa enclítico porque es una palabra chistosa y rara que no se usa todos los días, pero cuando tú escuchas, Adrián, este T al final, has entendido tranquilamente que eso significa explicarte solo a ti, ¿no es cierto? Sí, Lo mismo, digamos, podría ser, tengo que explicarles. ¿Qué pasa, Adrián, si digo tengo que explicarles? que tienes que explicarlos a todos los que están ahí. Exacto. Dependiendo de lo que ponga aquí, te, les, explicarme. ¿Qué pasaría, Adrián, si digo tengo que explicarme? O sea, significaría como que tengo que saber algo así. Claro, porque ya se refiere a uno mismo, ¿no es cierto? No es a nadie más, a él mismo. Sí, Ya. Gracias, Adrián. Está bien. Entonces, con esta colita del final de explicar, explicarte, explicarles, explicarme, explicarnos, cualquiera de esos, son colitas que le aumento para que se termine de entender a quién le voy a explicar. ¿A quién está dirigida mi acción de explicar las cosas? ¿Ya? Y en este caso, sin el T, digamos, sin ninguna colita, simplemente empecé a estudiar. ¿Qué significa este año empecé a estudiar en el Martín Cárdenas? Luz. Luz que hasta ahora no me has respondido nada. ¿Estás ahí? No hay luz. Ya. Kazuko, ¿me escuchas? Sí, profe. Kazuko, cuando digo este año empecé a estudiar en el Martín Cárdenas, ¿qué significa? ¿Que empezaste a estudiar en otro lugar? Ya, puede ser. Pero si digamos digo, este año empezaré a estudiar en el Martín Cárdenas, ¿qué ha cambiado? ¿Qué diferencia notas entre empecé a estudiar y empezaré a estudiar? Que va a empezar a estudiar recién. Claro, como dices, recién va a empezar, todavía no empezó. Si dices en pasado empecé, es como algo que ya pasó, digamos, ¿no? Empecé a estudiar. Igual, lo que está subrayado en medio de los dos verbos es una preposición, la preposición a. Ya no sería que como aquí arriba, sino a. Pero igual tenemos una perífrasis verbal porque estamos combinando el verbo empezar y el verbo estudiar para explicar empecé a estudiar en algún momento. ¿Se entiende, no, Kazuko? Sí, profe. Ya, muy bien, me alegro. Entonces, vamos ahora sí al libro, por favor, y les voy a ir llamando por turnos para que leamos la página 162. ¿Ya? Primero, por favor, Abril. Profe, no olvides que el Aquí, Adrián y yo no profe. encontramos nuestros libros. Ya, está bien, Abigail. Sí, lo tengo anotado. Además, ¿hasta qué hora Grama, pasamos? ¿Qué, perdón? ¿Hasta qué hora vamos a clases? Hasta las 11:45. Faltan unos minutos más. Abril, te escuchamos. gramática. A las 11, ¿y qué? Silencio, silencio, por favor. Estamos escuchando a Abril.
Ya. Aunque no nos demos cuenta, al hablar utilizamos formas verbales simples y formas verbales compuestas. Ahora, es momento de reconocer sus diferencias y descubrir si estamos cometiendo errores al utilizarlas. Ujú. El Igual siguiente a- más. ok. Formas verbales simples consisten en un solo verbo que basta para expresar una acción o situación. Ejemplo, Pablo escala montañas altísimas. Con este único verbo se puede construir oraciones en distintos tiempos verbales. Igual los otros, profe. Vamos a pasar los ejemplos a alguien más. Gracias, Abril. ¿Podrías, por favor, Esteban, leer los ejemplos que faltaban? ¿Cuál? Pasado perfecto y yo. Estamos en formas simples, ¿no? Entonces, presente, pasado, todos, los 4. Pasado perfecto. He ido a casa de mi amigo. No. Futuro compuesto. Estamos en presente primero. Ese es el primer tiempo que está en la 162. Presente. Pablo escala montañas altísimas. Pasado, Pablo escaló una montaña muy alta aquella vez. Pretérito imperfecto. Pablo escalaba montañas altísimas cuando era joven. Futuro simple. Pablo escalará una montaña nevada el próximo viernes. Ya. Gracias, Esteban. Una pregunta del millón para que se ganen un premio. Bueno, me voy a anotar aquí un puntito, ¿no? ¿Quién se acuerda qué significaba pretérito? ¿Qué significa pretérito? Pasar. Pretérito es pasado. Ajá, Francesco, bien, gracias. Pasado. Pretérito Gracias. significa pasado. Ahora, entonces, los que nos han leído hasta ahora, la Abril y el Esteban, son verbos simples. O sea, los que están sueltitos. Y están aquí marcados igual con letras más oscuras, con negritas, ¿no ve? Escala. Puede ser escala en presente, escaló en pasado, escalaba en pretérito imperfecto, o sea, pasado imperfecto, como diría también el Francesco, y futuro simple, escalará. Un solo verbo, no está relacionado con más verbos. Ahora, abajo vamos a ver justo lo que hemos estado hablando todo este tiempo, combinaciones de verbos, ¿ya? Y para eso vamos a escuchar a la Sabrina, por favor. Sabrina. Sí, profe, aquí estoy. ¿Qué tal? En la 162 del libro, ¿podrías leernos el segundo punto, formas verbales compuestas? Ya. Consisten en una expresión de acción utilizando dos verbos. Todas las formas verbales compuestas utilizan el verbo haber, has, ha, hemos, han. Y el participio terminando en ado, ido, to, cho, so. Ya. Profe, también el ejemplo también. Sí, el ejemplo más, Sabrina, por favor. Ya. Ejemplo. Celina ha cruzado el lago Titicaca nadando. Dice a nado, pero sí. Ha cruzado es lo que nos están queriendo marcar. Ha cruzado, está en negritas, y ahí tenemos justamente un auxiliar, que es el verbo a, primero, y luego cruzado con una terminación así. No cruza, no cruzar, sino cruzado. ¿Ya? Gracias, Sabrina. Vamos a escuchar ahora a la Abigail leernos desde ahí en adelante, por favor. Profe, ya le he dicho que no encuentro mi libro. Tienes toda la razón, Abigail. Perdón, mi memoria de pollo me está fallando. Dafne, ¿podrías, por favor, leer? Profe, ¿Podrías leer, por favor, desde la forma verbal compuesta en la página 162? Justo debajo del primer ejemplo. la que comienza con consiste en una expresión de acción utilizada dos verbos. No, Dafne, tienes que seguir la lectura, por favor. Eso ya lo ha leído la Sabrina hace un segundito. Se ha quedado la Sabrina en Celina ha cruzado el lago Titicaca a nado. Justo de ahí abajo puedes continuar.
La forma verbal compuesta, a diferencia de la simple, eso nos tienes que leer. Para entonces, Celina ya había cruzado el lago Titicaca a nado. No. Dafne, no te saltes, por favor, si no, no vamos a entender nada. Desde la forma verbal compuesta, a diferencia de la forma simple, no puede referirse a acciones. Eso tienes que leernos. ¿Dónde? Un poco más arriba de lo que estás viendo. La forma verbal compuesta, Sí, exacto. a diferencia de la simple, no puede referirse a acción que se realiza en tiempo presente o más que el verbo hace ese conjugado en dicho tiempo. Ya, gracias, Dafne. Dafne, sí. Hay que leer con más cuidadito las palabras. Por más que esté conjugado, ya, algunas palabras te faltaba pronunciar. Kazuko, ¿nos podrías terminar, por favor, leyendo los 3 ejemplos del final de la página 162? Ya. Gracias. Pretérito perfecto. Celina ha cruzado el lago Titicaca a nado en diversas ocasiones. Pretérito pluscuamperfecto. Para ese entonces, Celina ya había cruzado el lago Titicaca a nado. Futuro compuesto. En este momento, Celina ya habrá cruzado el lago Titicaca a nado. Ya. Muchas gracias, Kazuko. Entonces, lo que acabamos de ver aquí al último, lo que nos ha leído la Kazuko, son ejemplos exactamente iguales que los primeros que les he mostrado en la pantalla. Estos de acá, que les estoy marcando ahorita en azul en la pantalla, son formas de combinar dos verbos para expresar algo de cuándo. A eso me estoy refiriendo con el tiempo. ¿Cuándo? Antes, ahora, más adelante, ¿en qué momento pasan las cosas? Entonces puede ser, como nos ha dicho el Francesco, pretérito significa pasado. Pretérito perfecto es pasado perfecto. Ha cruzado, tenemos dos verbos, ha primero y luego cruzado. El pluscuamperfecto, que es un poco difícil, pero lo ha pronunciado bien la Kazuko, dice había cruzado. Dos verbos igual. Había primero y luego cruzado. Y en el futuro compuesto, es como aquí les he puesto habré terminado, que nos ha leído la Sabrina hace un rato. Aquí dice habrá cruzado. Entonces, en todos estos ejemplos nos están mostrando cómo combinamos, a veces sin darnos cuenta, dos verbos para expresar una sola acción. Es decir, hacemos perífrasis verbales todo el tiempo, aunque no necesariamente hemos nacido sabiendo qué significa la perífrasis verbal, pero ahora ya lo saben. ¿Ya? Por favor, como tarea me van a hacer la página 163, que es la que está justo al lado de la que hemos leído, ¿ya? Con ejercicios 1 y 2, la 163, y eso me lo tienen que mandar junto con el PDF copiado en su cuaderno. ¿Está todo claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Hasta cuándo podemos mandar esto? Hasta el final del día. Sí, pero... Ya. Entonces, ya ha llegado su profesor. Yo paro de grabar.